Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer un sinfín de oro rosado con piedras de 2,75 milímetros. Comenzamos recociendo nuestro tarugo, buscando en nuestra mezcla de alcohol y agua del 50% conseguir la tonalidad rosada característica de un buen recocido. Habiéndolo conseguido, nos vamos a la laminadora y comenzamos a preparar el tarugo girando 1/4 por pasada. La idea es llegar a conseguir una cinta de exactamente 2,75 al igual que el diámetro de nuestras piedras. Habiendo llegado al tarugo cuadrado, lo recosemos y sobre el TAS lo vamos a enderezar para poder laminarlo a lo largo, consiguiendo una cinta de 1,5 milímetros de espesor por casi 3 milímetros de ancho, para luego aproximarnos con limas y esmeriles a la medida final. Un 1,5 milímetros clavado, recosemos sobre el TAS, enderezamos siempre con las panzas hacia arriba y martillando bien de plano para no marcar el material. Con la cartulina buscamos la medida final y la vamos a pasar a la cinta. Cortamos la primera punta de la cinta y con una lima plana vamos a buscar los 90 grados. Estiramos bien firme la cartulina y le vamos a dar la medida más el espesor de la cinta, más el 1,5 milímetros. También rectificamos la punta y podemos doblar sobre el mandril buscando la presentación. Recuerden lo importante que es una buena presentación para la soldadura y para todo el resto del trabajo. No tiene que haber ninguna diferencia ni ningún desplazamiento. Tenemos que poder pasar la uña por la superficie sin que se enganche. De esta manera también va a favorecer que la soldadura sea mucho más fácil e imperceptible. Ya soldado, vamos a blanquear en sales ácidas y podemos mandrilar con maceta de madera o de nylon. Mandrilamos de los dos lados y vamos a corroborar en el palo de medida que de los dos lados nos dé exactamente la misma medida. Con la válvula sobre el TAS rectificamos los dos laterales y podemos comenzar a buscar la medida del diámetro de las piedras sobre la cinta. Lima de grano grueso, pasamos un grano medio y luego esmeriles 2,80 o 2,40, pasamos al 3,60 hasta llegar a un 600. Corroboramos la medida, 2,75 justo, exactamente el diámetro de piedra. Limpiamos la parte superior de la cinta con lima y vamos a pasar esmeriles 3,60 hasta llegar a 600. Hacemos esto para que el compás raye con claridad. El interior lo vamos a dejar para el final por el momento.
Sobre la soldadura vamos a hacer un pase de sierra, solamente con la intención de marcar, y con el compás, después de haber presentado la piedra y asegurarnos de que quepa de manera exacta, vamos a buscar con el compás de punta seca si la piedra tiene 2,75 y tratándose de este modelo puntualmente, vamos a dejar que pase por afuera de los 2,75, casi llegando a los 3 milímetros, y vamos a hacer la marca todo alrededor, asegurándonos de que la cuenta dé justo. Una vez asegurado este paso fundamental, vamos a empezar a avanzar sobre las marcas del compás con sierra. Sierra, compás, sierra, compás, permanentemente, hasta llegar a la unión final. Esto lo vamos a hacer con una sierra 3-0. Habiendo marcado toda la vuelta, vamos a pasar las marcas de la superficie a los laterales de los dos lados. Ya marcado con el compás de punta seca nuevamente, vamos a marcar la mitad de la cinta, marcando toda la vuelta de un lado y del otro lado para asegurarnos de que estamos en el centro, y también vamos a hacerlo sobre división entre piedra y piedra. Marcamos el centro de un lado y del otro. De esta manera nos aseguramos de que el punto de unión esté bien y tranquilamente vamos a poder empezar a marcar con una punta de acero el asiento para la mecha. Ya marcado, vamos a comenzar con una mecha de 1 milímetro a hacer las perforaciones. Sin llegar a pasar, vamos a darle con una mecha de 1,25. Para luego comenzar el trabajo de fresado. Seguimos con una fresa de 2 milímetros y vamos a ir poco a poco aumentando el diámetro de cada fresa hasta llegar a la medida de 2,75. Vamos poco a poco con las medidas porque si bien vamos fresando y buscando la cintura, también vamos corrigiendo cualquier desplazamiento que pueda haber habido. Pasada la última medida de fresa, vamos a pasarle un esmeril para que saque toda la rebaba y poder asegurarnos que la piedra está como y dónde tiene que estar. Justa la cintura del diámetro. Vamos a marcar con el compás nuevamente hasta dónde vamos a llegar en los pasos siguientes con cierre y con lima. Primero, lima matricera fina, vamos a llegar hasta la línea que acabamos de marcar con el compás. Pasamos la triángulo de los dos lados de la cinta y con sierra 3-0 en un principio vamos a seguir la diagonal que generó la lima triángulo, metiéndonos dentro del diámetro que llegamos con fresa. Primero hacia un lado, después hacia el otro, y estas son marcas referenciales, son asientos futuros para nuestras grifas de hilo. Hacemos un cambio de sierra de 3-0 a 0/0 y damos la vuelta de los dos lados nuevamente.
lomo de burro y ya habiendo marcado el asiento de las grifas, vamos a empezar a seguir ni más ni menos que lo que hicimos con la fresa. De esta manera vamos a estar redondeando cada alojamiento de nuestras piedras. Habiendo redondeado toda la parte externa, nuevamente con la lima triángulo retocamos las uniones entre piedra y piedra. Hacemos un filo con los esmeriles y esmerilamos como para pulir en esta instancia. Ya después con las grifas soldadas va a ser bastante complicado tener que hacer este trabajo. Por eso lo hacemos en esta instancia. Con una fresa en principio 0,60 vamos a marcar lo que marcamos con sierra para generar un mejor asiento para los hilos que van a generar las grifas. Hilo de 0,60 en este caso, vamos a hacer U, hilos con forma de U, cerrándose abajo para que entren apretando sobre cada lugar que les corresponda en la cinta. Vamos a cortar la mitad de las U cortas y la mitad largas. En el armado vamos a comenzar con las U cortas. Las ponemos completamente cruzadas, hacemos fuerza y va a entrar trabado sobre los alojamientos que generamos con la fresa. Entramos derecho, cruzamos y traba. Por eso la U está cerrada, para que siempre permanezca haciendo fuerza. Esto pueden armarlo completamente todo el anillo o, como en este caso, yo prefiero soldar por partes. Armamos un tramo, soldamos un tramo, terminamos, seguimos con el siguiente. Payones de soldadura, lo justo y necesario, ni más ni menos. Si se exceden en esta instancia, están sumando trabajo de limpieza futura. Terminamos de soldar toda la primera vuelta de grifas, ya blanqueado en sales. Estamos listos para armar la segunda tanda de grifas, dado que van 4 grifas por piedra. Montamos de la misma manera sobre la que ya está soldada, con la diferencia que al ser más largas van a caber por arriba, formando una X. Las ponemos cruzadas porque es la mejor manera de que se sostengan solas. De otra manera, se caerían con mayor facilidad. Del mismo modo que en la primera tanda de grifas, soldamos por partes. Calentamos y blanqueamos en sales. Estando bien limpio vamos a enhebrar el anillo y con sierra 3-0 vamos a cortar todos los excedentes internos de las grifas. Tengan la precaución de dejar un margen y no arriesgarse a cortar parte de la cinta. Ahora sí podemos hacer el interior y con gomita abrasiva dejamos todo terminado del lado de adentro.
Con alicate comenzamos el recorte de grifas, cortando siempre desde arriba y por tramos cortos, para luego con una pinza plana de punta, sin dientes, vamos a enderezar las grifas. Con sierra cortamos. Vamos a poner una sierra 6-0 y vamos a limpiar entre grifa y grifa. Enhebramos de un lado, enhebramos del otro, hacemos la limpieza completa entre grifa y grifa y, si hiciera falta, por los costados de las grifas. Ya limpiado, una vez que sacamos, vamos a pasar la misma 6-0 entre grifa y grifa hasta llegar a la parte de la cinta. En una lima plana vamos a limpiar absolutamente toda la vuelta de grifas de los dos lados. Un poco de cepillo, puede ser de acero o de bronce. Y con una fresa paraguas vamos a empezar a marcar las grifas, las 4 grifas que corresponden a cada piedra, y vamos a empezar a engastar. En principio, como alternativa, vamos a cerrar las grifas con una hoja de cúter, dado que son grifas de 0,60, son muy maleables. Pero si no fuera suficiente, también se pueden terminar de ajustar a pinza. Volcamos con el cúter y terminamos de ajustar con una pinza plana sin dientes. Yo lo estoy haciendo sobre la esteca, pero tranquilamente lo pueden hacer en un morceto o pegado. La idea es que las grifas queden con esa forma de V corta, uniéndose al final, para recién en esa instancia poder empezar a cortar el excedente con una sierra 6-0 mínimamente. Una vez cortadas todas a la misma altura, vamos a buscar una fresa copa que calce exactamente sobre nuestro hilo de 0,60, previa pasada a lomo de burro sobre la punta de las grifas, dando la vuelta completa, y podemos empezar a fresar, cerrando de esta manera las grifas, redondeando para ya ir finalizando en la pulidora. Amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, y nos vemos en el próximo video que en breve estamos por subir. Adiós.